Hola, soy Carla Daniela Parra Cervantes y voy a presentar uno de los métodos de la organización de la información, que son las fichas de referencia de la unidad 2 de la materia expresión oral y escrita. Primero, debemos saber qué es una ficha de referencia, pues son el tipo de ficha que se utiliza para identificar de dónde fue obtenida la información, ya sea de un libro, periódico, revista, página web, video, etc. Una de las funciones es que te permite ayudar a organizar tus fuentes y así volver a consultarlas. Los elementos básicos que debe de tener una ficha de referencia son A. Autor. B. Título del libro o artículo o material. C. Editorial. Nombre del periódico, revista o material. D. Número de páginas en donde se encuentra la información. E. Año de publicación. F. País de la publicación o material. G. Una pequeña sinopsis sobre el tema. Existen diferencias entre las fichas de trabajo y las fichas de referencia, pues las fichas de trabajo son auxiliares y se consideran como un resumen, acordeón o cualquier otra cosa que te permita poner ideas claves para que las tengas a la mano rápidamente, y su estructura depende del uso que le quieras dar. Mientras tanto, las fichas bibliográficas o de referencia contienen los datos de un libro, revista o documento, es decir, que debe de llevar título, autor, editorial, páginas, etc. Y tiene por fin proporcionar una forma de organizar una base general de todos tus datos y de tu información. Organizar las fuentes de donde obtuviste los datos alfabéticamente, es decir, referenciadas y citadas. Existen tipos de fichas de referencia, como es la bibliográfica. El material donde se obtiene sería de los libros físicos o digitales. La hemerográfica de revista y periódicos, igualmente físicos o digitales. La videográfica es en videos de YouTube. La audiográfica en audios como podcast. Y la iconográfica, cuadros, pinturas, monumentos, retratos, imágenes, obras de exposición y fotografías. Las de Internet serían los sitios web. La bibliográfica debe de tener elementos esenciales y básicos como el autor, título, año, editorial, ciudad o país y un pequeño resumen del contenido. La hemerográfica debe también tener elementos básicos como el autor, título del artículo, título de publicación, fecha de publicación, página y el país donde se fue publicado. La videográfica debe de tener el título, autor, por quién fue creado, la duración del video, el formato y un pequeño resumen del video. La audiográfica, ya sea de un podcast o de un programa de radio, debe de tener el nombre del locutor, el tipo de programa, la frecuencia de transmisión, el lugar de emisión, la fecha de transmisión y la duración del programa. La iconográfica debe de tener el nombre del pintor, si es en este caso es una pintura, empezando por el apellido, el título de la obra, tipo de la obra, entre paréntesis, el museo donde se encuentra, la dirección del museo y la fecha de elaboración. La de Internet también debe contener elementos básicos. Debe tener autor, la materia, el tema, la fuente y debe contener su link. Igualmente debe de tener un pequeño resumen
sobre tu información. Reference Sheets by Carla Daniela Cervantes, Unit 2, Oral and Written Expression. What is a reference card? A reference card is a type of the card used to identify where information was obtained from, whether it's from a book, newspaper, magazine, web page, video, etc. Function. The principal function helps you to organize your source and thus to consult them again. Basic elements of the reference sheets. A. Author. B. Title of the book, article or material. C. Publisher. Name of the newspaper, magazine or material. D. Number of the page where the information is found. E. Year of the publication. F. Country of the publication of or material. G. Search synopsis of the subject. Differing in the worksheet. The worksheet it is an auxiliary. Consider it is a summary and accordion, or anything that allows you to put case ideas of a topic to have them heard quickly. Its structure depends on the use you want to give it. A bibliography record contains the data of the book, journal, or document, title, author, publisher, page, etc., and is intended to provide a way to organize a general database or to organize the search from which of the obtained the data to do a work. Type of the reference card. Bibliographic, hemerographic, videographic, audiographic, iconographic, and internet. Thank you so much. See you next video.